presente en la mesa, acompañando a los señores congresistas Johnny Lescano, congresista Edmundo del Águila Herrera, el comentarista doctor Omar González Alvarado. Ceremonia que se está transmitiendo para todo el territorio nacional a través de la señal de televisión del canal del Congreso de la República y a través de Radio Congreso Perú, igualmente para todo el territorio nacional, y por su condición de estar en línea es para todo el mundo. Comentarios, ya lo dijo el señor congresista Johnny Lescano, a cargo del doctor Osmar González Alvarado. Doctor, por favor. Congresista Lescano, congresista del Águila, ingeniero y senador Javier Díaz Orihuela, distinguido público. Vengo a comentar brevemente el libro del ingeniero Javier Díaz Orihuela y tengo una ambigüedad. Prefiero presentar y comentar el libro del ingeniero despojándome de mi condición de director técnico para hablar como sociólogo y analista. Porque considero que el libro de Díaz Orihuela es muy importante por varias razones. La primera es que siempre resulta importante que aquellos que han ejercido cargos representativos, aquellos que han ingresado a la política, que han sido personajes públicos, dejen en el papel, dejen escrito su experiencia y su forma de haber vivido esos momentos importantes. Porque eso es parte de una transmisión del conocimiento y de la experiencia que se hace muy importante hoy en día cuando la política está severamente devaluada. Entonces, el libro de Javier Díaz Orihuela, en mi opinión, representa como un aspecto de fondo y fundamental una revalorización de la política, de la buena política, que decían los antiguos es el arte de conseguir, de alcanzar, de buscar la felicidad común. Entonces hay que recuperar, creo yo, ese sentido de la política, y el texto de Javier Díaz Orihuela creo que nos devuelve, sobre todo a lo que hemos vivido ese tiempo, de alguna manera, esos años difíciles que un quinquenio imborrable analiza y sobre el cual reflexiona. Ojalá que más políticos puedan transmitir esta experiencia, sobre todo a los más jóvenes. Porque fíjense, considero yo que las nuevas generaciones, quizás desde los 90 en adelante, han vivido un país en donde constantemente la política ha sido subvaluada y ha sido o ha pretendido ser arrancada de su raíz benéfico para constituir una comunidad política. Entonces las nuevas generaciones ven con desconfianza, quizás con razón en muchos casos, o con recelo, ¿qué es la política? Las encuestas lamentablemente así lo indican, y las instituciones representativas también sufren un severo cuestionamiento desde una población que las ve con desconfianza y no las ve próximas, no las ve cercanas, no las ven suyas. Otro elemento que quiero destacar del libro de Díaz Orihuela es que él, como protagonista, hace un relato en el cual, al mismo tiempo que va presentando el contexto, él mismo va mostrando todos los debates intensos que se produjeron en ese tiempo tan difícil de la vida republicana reciente. No es un libro de memorias,
No es un libro autobiográfico, es una crónica de alguien, de un autor, de un personaje autor, diría, de un político autor, que ha vivido la política en la vida cotidiana y de los espacios más pequeños. Son espacios que el ciudadano no necesariamente conoce, que no necesariamente ha aparecido en los medios, y que libros como este presentan y nos dan esta oportunidad para tener un panorama de la política en este sentido de constitución de posiciones, de debates, de correlaciones políticas que luego llegan al gran público por los medios de comunicación básicamente. Entonces el libro Quinquenio Imborrable es la reflexión de un personaje que no es solamente un analista, ha sido sobre todo un actor. Entonces eso añade un valor, es un valor agregado a la lectura de este texto. Digo entre paréntesis que la escritura de Díaz Orihuela es muy amable, es muy ligera, es fácil de aprender. Y esto también se agradece, pensando también en los jóvenes y en las nuevas generaciones, ¿no? Así como la política, hemos vivido ya algunas décadas de una constante crítica y de valoración de la función de la política en una comunidad nacional, al mismo tiempo, paralelamente, no sé si hay una correlación intrínseca, el gusto por la lectura también ha descendido, ¿no? Entonces, el libro de Javier Díaz Orihuela puede ayudar a ambas cosas, a tomar la lectura como algo importante en la constitución de nosotros como ciudadanos y al mismo tiempo a revalorar la buena política. No es un libro farragoso, no es un libro para especialistas solamente, sino que puede ser un libro leído con provecho por cualquiera que tenga algún interés ciudadano, cívico, natural. El relato, la crítica, las reflexiones de Díaz Orihuela se centran en un periodo, como le dije hace un momento, sumamente crítico de la vida contemporánea del Perú. Se trata del gobierno del Partido Aprista, y dentro de él el proyecto de estatización de la banca. Esto es muy importante porque esa medida que pretendió tomar el gobierno de ese entonces sirvió de alguna manera como un catalizador para que múltiples expresiones ideológicas y políticas afloraran. Y eso lo relata muy bien Díaz Orihuela. Vemos el papel del Ejecutivo, el papel del presidente, el papel de los partidos políticos de oposición o que apoyaban la decisión y de los medios de comunicación, aparte de las instituciones propiamente representativas y de algunas también particulares y privadas. Entonces, el proyecto de estatización de la banca se convierte, como decía yo, en un catalizador o en un impulsor que permite que aparezcan muchas posiciones encontradas, difíciles, a veces enconadas, pero que más allá de eso, quien lee el libro de Javier Díaz Orihuela puede entender cómo se va constituyendo una opinión pública, que no es sencillo, no es fácil. El debate que se produce en el Congreso, el debate que se produce en los medios de comunicación, las
expresiones que aparecen en las calles, a favor o en contra, van formando de alguna manera una opinión pública o varias opiniones públicas. Pero lo importante, más allá de que una o varias, son opiniones que aparecen fundamentadas. Encuentran o tratan de encontrar sentido a una medida que unos, creo que la mayoría estuvo en contra, y algunos pocos estuvieron a favor. Entonces, se puede entender, después de la lectura de Javier Díaz Orihuela, este proceso, digamos, acumulativo que aparece en los espacios más pequeños y privados, políticamente hablando, hasta llegar al Congreso y hasta llegar a las calles mismas. Creo que ese es un gran mérito del libro Un quinquenio imborrable. O sea, la política no es solo lo que aparece entre los medios, lo que aparece en las primeras planas, sino que está precedida por estos microespacios en los que se van definiendo correlaciones, posiciones, alianzas y también confrontaciones. También hay que señalar, y el propio autor lo dice, la calidad del debate parlamentario, ¿no? En ese tiempo existía Izquierda Unida, ¿no? Estaba Acción Popular, grandes parlamentarios apristas, importantes congresistas o senadores del PPC. O sea, era un debate con el cual uno podía sentirse cercano o no en las posiciones, pero nadie podía negar que tenía un alto grado de decencia, de docencia política, de docencia ciudadana. Y Javier lo describe, creo que con mucho tino, y la lectura se vuelve entonces un gusto de su libro Un quinquenio imborrable. Entonces, el Parlamento, el Senado especialmente, se convierte, se vuelve en un espacio de discusión política, pero también doctrinaria. Entonces uno ha tenido la suerte de ver esos debates. Bueno, yo con mi generación comenzamos a interesarnos en la política a partir de la elección de la constituyente del 78-79. Y uno podía ver los grandes debates y seguir atento a las discusiones. Pero con la devaloración de la política de los años 90, lamentablemente las nuevas generaciones no han podido, y este es un déficit de la República, no han podido disfrutar de esa política con sustento, con sentido, doctrinaria. En esos debates, evidentemente, el propio autor, Javier Díaz Orihuela, era uno de los personajes principales. Y él relata en su libro, transcribiendo las entrevistas, transcribiendo los programas de televisión, las noticias, este afán político y al mismo tiempo pedagógico. El congresista Lescano acaba de señalar cómo la política lamentablemente ha ido por vericuetos que no le son propios, que no son propios de su naturaleza, con lamentables consecuencias, no solo para la vida política, sino para la vida ciudadana de todos los peruanos. Pero uno quiere ser siempre optimista y tiene la esperanza de que esa forma de hacer la política, de pensar la política, vuelva y, aprovechando los medios, sea una actividad también pedagógica. Creo que entre la política y los medios de comunicación hay un desfase, porque los medios de comunicación no transmiten o no buscan transmitir una versión, una visión de la política que sea pedagógicamente útil para los conciudadanos.
creo que estos son los valores y las virtudes del libro de Javier Díaz Orihuela. Como también dijo el senador, el congresista Lescano, Javier Díaz Orihuela es un autor. Yo leí también con mucho gusto su libro sobre los tres grandes arequipeños, ¿no? Su nombre, se me escapa el título, pero son tres ilustres arequipeños que él relata, y no solamente relata, sino que para ello ha tenido que investigar. Y esto es otro aspecto, creo que hay que destacar. El libro es voluminoso, imborrable, y refleja, transmite una búsqueda detallada, minuciosa, en 5 años de medio de comunicación, de las noticias, los recuerdos y también las conversaciones con sus pares, ¿no? Ese tiempo también es un momento de surgimiento de fuerzas políticas como Vargas Llosa y el Fredemo, ¿no? Pero al mismo tiempo, valga la paradoja, terminando ese gobierno, ese es el momento previo a los 90 y lo que vino con ello, ¿no? Con todo lo que vino con ello. Es un momento de expectativa en el debate, un momento de pedagogía política, concluye con la destitución de las instituciones republicanas que habíamos recuperado desde el año 80. Entonces la historia es así, tiene siempre consecuencias no deseadas y no esperadas, y los caminos pueden derivar por sendas que no somos capaces de prever, porque ese debate que Díaz Orihuela nos relata a todos en su libro, uno podía sospechar, pensar que podía ser el preámbulo para la consolidación de las instituciones y de la relación entre estas y la ciudadanía. Y por el contrario, todo lo que ocurrió fue absolutamente adverso. Y la historia nos enseña y nos previene de los caminos y las consecuencias que puede generar una forma de ejercer la política que desnaturalice su propia objetivo, su propia función. Entonces yo saludo al ingeniero Javier Díaz Orihuela, los invito a leer su libro, quiero repetirlo, es un libro que transmite mucha pedagogía y a los que somos de mi generación en adelante nos recuerda muchas cosas que vivimos. Y a los jóvenes les va a ser muy útil para ser mejores ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Osmar González Alvarado. Osmar González Alvarado. Gracias. Un quinquenio imborrable, más allá de lo posible, libro, obra, uno de los varios libros que tiene el ingeniero Javier Díaz Orihuela, que dentro de su historia no precisamente comenzó como político. Amante de la música, muy jovencito, lo distrajo la decisión de ingresar a estudiar al en el Colegio Militar Leoncio Prado en Lima. En 1957 se gradúa como ingeniero civil por la Universidad Nacional de Ingeniería. Luego pasaría, ya muy cerca, creo que esta es una historia que muchos de ustedes la conocen, en los años 1962, en los años previos cuando se funda el Partido Acción Popular con el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, don Javier Alba Orlandini, pues él estuvo presente muy jovencito. 1962 es elegido diputado también, muy jovencito, pero quebrado por el golpe militar de la Junta del año 1962, pero en el año 1963 sale igualmente electo por la voluntad del pueblo como diputado. Ya luego, en el año 1980, senador de la República, y 1985 igualmente reelecto senador de la República. Es el ingeniero Javier Díaz Orihuela,
que en el año 1990, ya un poquito apartado de la política, es elegido como decano del Colegio de Ingenieros del Perú, y en el mismo colegio lo condecora con un reconocimiento muy importante. Ya más adelante también el reconocimiento recibe del Congreso de la República, y sin duda creo que este libro, Un quinquenio imborrable, más allá de lo posible, es una importante obra de consulta para que nunca olvidemos la historia. Don Javier Díaz Orihuela. Después. Oiga, señor, ponga el micro bien. Póngalo bien. ¿Está bien? Expreso mi profundo agradecimiento a la bancada acciopopulista por facilitarme que en este señalado recinto presente el libro Un quinquenio imborrable, más allá de lo posible. Y cómo no reconocer la brillante exposición que ha hecho mi distinguido amigo y subdirector de la Biblioteca Nacional, don Osmar González. Confieso, sin embargo, que sin ustedes, damas y caballeros, este evento no tendría el marco de solemnidad que presenta este hemiciclo senatorial, testigo mudo de muchos de los acontecimientos apasionantes, como los convulsos años 1985 a 1990. Permítanme comentar algunos pocos capítulos de los varios que contiene el volumen que hoy merece nuestra atención. Resalto que desde 1968 transcurrieron 17 años para que pudiera celebrarse en democracia una transferencia de poderes sin sobresalto alguno. Así, el Día de la Patria, el 28 de julio de 1985, ante senadores y diputados, presidentes de 6 países y el carismático Felipe González, presidente del gobierno de España, con el señorío que lo caracterizaba, el presidente Fernando Belaúnde Terry manifestó en su discurso de despedida: he cumplido mi primera y máxima preocupación, asegurar la libertad, dijo, pero además sentir la satisfacción de protagonizar la continuidad democrática que por fortuna se proyecta al porvenir. En saludable alternancia de poderes, la historia anotará esta memorable transmisión de mando en legitimidad. Desde su independencia en nuestro país, la interrupción democrática fue lo habitual de todo tiempo. Pocos fueron los actos de entrega de la banda presidencial de un presidente constitucional a otro surgido del voto mayoritario ciudadano. Felizmente, desde el año 2001, el recordado presidente Valentín Paniagua cumplió con transferir el mando supremo a quien constitucionalmente le correspondía. La transición democrática ha predominado y así acontece hasta el actual presidente Pedro Pablo Kuczynski. Las elecciones democráticas de estos últimos 17 años son paradigmáticas y referenciales y en consecuencia
hay que asimilar sus lecciones. Es más que un deber ciudadano llegar al bicentenario de nuestra independencia enarbolando en alto la bandera de la democracia, de la libertad y de la vigencia plena del Estado de Derecho e inquebrantablemente continuar así. Como bien afirma el autor del prólogo de este libro, el doctor Osmar González Alvarado, no es un libro de memorias, tampoco es un autográfico, es uno de polémica política, en el que se entreteje la vida del autor con otros personajes y con hechos que él mismo contribuyó a dar forma. Es la notable síntesis del también subdirector de la Biblioteca Nacional, a quien, por cierto, reitero mi honda gratitud por la equilibrada introducción que lleva su firma. Permítaseme glosar 3 expresivos discursos con dimensión internacional del entonces joven presidente Alan García Pérez, que marcaron su posición gubernamental, seguramente convencido que estaba tocado por la mano de Dios. Uno, el pronunciado en su juramento inicial, en el cual, previo deslinde con el Fondo Monetario Internacional, precisa la novísima política económica de limitar el pago de la deuda externa hasta el 10% del total de las exportaciones. Las tribunas del Congreso, como las noticias del día siguiente, batían palmas y la algarabía era casi total. El segundo, sustentado en la caja de resonancia mundial, la tribuna de las Naciones Unidas, donde confirmaba lo sostenido en Lima. Con pose y gesto alanista, afirmó que de no ser aceptada su determinación, retiraba al Perú del sistema internacional imperante a cargo del Fondo Monetario Internacional. Como presidente del Perú, vengo a decir que no deben esperar hasta octubre para declararla. La deuda peruana ya es valor deteriorado aquí y ahora, acotó Alan García. 5 interrupciones de los delegados internacionales merecieron su discurso. El New York Times, uno de los más importantes diarios del mundo, informó a 5 columnas. En Lima, el eco repicaba con fuerza y hasta un diario consignó en primera plana: Alan, haz lo que quieras. Y las encuestas le daban hasta 94% de popularidad. Algo extraordinario, excepcional. El tercer discurso lo propaló el 28 de julio de 1987, cuyo contenido sorprende al país y a un buen número de gobiernos del mundo, cuando anuncia al Congreso la presentación de un proyecto de ley de nacionalización de la banca, aseguradoras y financieras. Los entretelones de la política seguida en el primer gobierno aprista, cimentada en esos 3 pilares ideológicos de una economía nacional heterodoxa, abarcan casi la mitad de las 500 páginas y sus 300 pies de páginas que estructuran este volumen, escrito con el objeto de alertar a las nuevas generaciones sobre lo que sucede cuando se es irresponsable en el manejo de los asuntos públicos. Naturalmente, en el resto del libro aparecen reportajes, declaraciones, debates con ministros de Estado, en particular con los titulares de Economía y Finanzas, tanto en el Congreso como en el propio Senado. Se citan los nombres y apellidos de alrededor de 400 figuras políticas del segundo quinquenio de los 80. La bancada de Acción Popular, de ser mayoría durante el gobierno del presidente Belaúnde, pasó a contar con solo
5 senadores electos, el senador vitalicio y 10 diputados. De ser gobierno entre 1980 y 85, nos correspondió estar en la oposición política. Desde luego, una oposición imbuida de seriedad, precisa en el manejo de la información, cautelosa en adjetivar, pero firme y decidida en poner en el lugar que corresponde los desaciertos tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo. En algún momento fue comprensible la posición de la mayoría parlamentaria y del Poder Ejecutivo aprista. Después de todo, hubo de transcurrir 60 años de lucha política para que aparezca un orador de características extraordinarias y con apenas 36 años de edad es quien lleva a la cima del poder a su partido político.